¿Qué tal amigos de Radio Switch? Me da muchísimo gusto saludarlos a través de nuestro lunes de desarrollo personal. Y bueno, el tema del día de hoy aborda todo lo que tiene que ver con las infecciones y enfermedades de vías respiratorias, muy ad hoc al clima que estamos viviendo, pero vamos a platicar específicamente en el caso de los niños. Así que el día de hoy está con nosotros la doctora Ana Cecilia Chena Sánchez, quien es pediatra de Hospitén Puerto Vallarta, y de esta manera le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Radio Switch. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Doctora, platíquenos, pues ahorita estamos en temporada de invierno y han aflorado muchísimo la tos, la gripa, y no nada más con niños, con adultos en general. Y sin embargo, yo creo que aún a estas fechas hay muchos mitos sobre qué cuidados debe tener un niño, qué se puede medicar, todo en sí, la información general. Sí, así es, se da mucho la automedicación y si bien muchas de las cosas pueden ser benéficas, también podemos incurrir en dar medicamentos que no están indicados en niños pequeñitos. Es muy fácil, yo creo que hoy en día confundir una gripe y puede ser síntoma probablemente de otra enfermedad, esta dengue, esta influenza u otras enfermedades que de repente sus primeros síntomas parecieran gripe. Y sin embargo, ahí es donde caemos en el error, ¿no? De medicar a los niños. Es correcto, muchas de las enfermedades en niños, por ejemplo, aquellas que llamamos exantemáticas, son aquellas que empiezan con un periodo de fiebre, en algunas ocasiones un poco de moco, y después se agregan las famosas ronchas en el cuerpo. Y algo que también sucede con los niños es que como su vía aérea es muy pequeñita, también es fácil que se compliquen. Entonces, algo que yo intento con mis pacientes es en cada oportunidad que tienen, de cualquiera que sea la causa por la que hayan venido, empezar a informarles y empoderarles con información para que sepan identificar cosas importantes que les dejen saber que esto no va por buen camino. ¿Cómo detectamos que nuestro niño o nuestro bebé tiene gripe? Bueno, pues es sencillo, funciona igual que en todos, con escurrimiento nasal, estornudos, tos y en algunas de las ocasiones fiebre. En niños muy pequeñitos, las infecciones respiratorias se pueden manifestar en un inicio con vómito. Y nos preguntamos por qué vómito y estamos pensando en que algo le cayó mal a la panza, pero a la vez de que ellos están respirando, sobre todo en los que son menores de 6 meses, los bebés solo respiran por la nariz. Entonces cada vez que ellos respiran están jalando moco hacia la parte de atrás de la garganta, se va formando flema y esa flema les da mucho asco o la inflamación en la garganta les causa náusea y terminan vomitando. Entonces, algo que yo les digo para que estén muy al pendientes y que podamos distinguir una de la otra, si a la hora de que lo limpian, pues está pegajoso, ¿no? Y esto nos deja saber que se trata de una infección respiratoria y no tanto digestiva. Y es algo que nos preocupa mucho como papás porque es muy frecuente que las infecciones respiratorias en los niños se complican, que la tos les lleva al vómito y ya no me preocupa tanto la tos, sino que está vomitando lo poquito que come, ¿no? Sí, que eso es muy común. Ahorita en temporada de invierno, ¿cómo se ha presentado la incidencia de enfermedades por vías respiratorias? Como en todas las temporadas invernales hay un repunte muy específicamente para las infecciones virales, las bajas temperaturas. Para mí sería entrecomillado en Puerto Vallarta bajas temperaturas, pero sí para lo que estamos acostumbrados. Favorece que los virus estén más tiempo en el aire, favorece que algunos mecanismos de protección que tenemos nosotros, como dentro de nosotros, de nuestro aparato respiratorio, hay algo que le llamamos el aparato mucociliar. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos unos vellitos que están envueltos en un moco que se mueven constantemente y que se encargan de atrapar partículas, lo que sea, desde pólenes, polvo, virus, bacterias, se están moviendo constantemente y llevan lo que llega de la vía respiratoria a la vía digestiva. Te lo tragas y el ácido clorhídrico se encarga de hacer lo suyo, matarlo. Pero cuando hace más frío, estos vellitos que te platicaba que se mueven de forma más lenta. Y eso favorece que algunos virus o algunas bacterias les dé tiempo de dividirse y alcanzar a penetrar en el tejido respiratorio y entonces que nos dé una infección. De ahí que en la época invernal
seamos más susceptibles a este tipo de infecciones. Y de ahí que se recomienda el uso de alguna bufanda, algo que te proteja lo que estás respirando, porque a veces no basta que traigas un suéter, guantes, tomes bebidas calientes, es básicamente lo que estás respirando. Pues mire, la verdad es que con respecto a los niños es complicado hablar de estos mecanismos de barrera, porque pues decimos, ay, hay que ponernos un cubrebocas para prevenir la transmisión de... Pero es difícil que un niño se lo deje, sobre todo los más chiquitos. O ponle una bufanda, así como se la pusiste, se la quitamos. Entonces los adultos podemos ayudar a no retransmitir la infección haciéndolo nosotros. Más que bufanda, cubrebocas si ya estás enfermo. Y algo que podemos hacer como una sociedad consciente es evitar el contagio. Mi hijo ya está enfermo, bueno, ya sé que está enfermo, ¿y qué hago? A veces por necesidad por el trabajo lo llevo a la guardería al siguiente día de la visita al médico que me dijeron que está enfermo, ¿no? Y también pues acudo en lugar de guardarme un poquito en casa, como en su momento cuando nos metimos el sustazo de la influenza y todo el mundo estaba encerrado en sus casas, se suspendieron clases y así. Lo que se busca con esto es evitar la transmisión de infecciones, ¿no? Ahí te quedas con tu bichito en lo que terminas de que tu cuerpo lo elimine o que el antiviral o el antibiótico y cuando ya no eres un sujeto infeccioso, pues acudes a un lugar. Y algo que nos pasa con los niños es que de pronto los mandamos un poco pronto a las escuelas. Y sucede dos cosas, pues que los niños no se tapan la boca frecuentemente al estornudar y al toser. Y también por otra parte, y eso favorece que cuando estornudan y tosen y hablan, pues ¡fum! Rápidamente sale a kilómetros disparados, sobre todo los virus, que son los más contagiosos y más volátiles. Y otra cosa es que me pasa frecuentemente en la consulta, y doctora, fíjese que ya llevaba 3 días bien, ya no había tenido fiebre, lo llevé a la escuela y otra vez tiene fiebre y ya estamos pensando en si se agregó una bacteria, si siempre no se curó. Y lo que pasa frecuentemente en los niños es que sí se curaron y su sistema inmune, como les digo a los papás, vienen saliendo de la guerra y trae la muleta, la mano vendada y nuestras pobres células de nuestros militares de defensa que tenemos en el cuerpo y de pronto otro le estornuda un bicho nuevo y ¿a quién se agarra? Pues sí, al que venía herido. Entonces es fácil que se sobreinfecten. Y es importante que sepamos esta situación y seamos conscientes, no con la intención de nunca mandarlos a la escuela, pero el que si sucede no nos agobiemos. Se considera que un niño, sobre todo para la etapa escolar, puede tener de 6 a 8, incluso 10 episodios, ya 10 son muchos, pero hasta 8 episodios de infecciones respiratorias al año. Entonces es clásico que viene la mamá, es que casi cada mes o cada 2 meses se me está enfermando. Pues entra en el rango normal, siempre y cuando no se complique con dificultad para respirar, siempre y cuando no merme sus actividades del día a día. Y algo que sucede también mucho en esa etapa escolar es que, aunque sea de donde yo vengo, me parecía que sonaba muy feo, pero a los niños les llaman mocosos. ¡Ay, el mocoso ese! Ay, qué expresión tan fea. Y un día me volví mamá y dije, por eso, porque se la vive con los mocos. Y aunque los mocos es algo que nos frustra mucho, es muy importante que no nos genere ansiedad. El moco, como les dije, es parte de este aparato de defensa, de este aparato mucociliar y que le está escurriendo. Es que otra vez le está escurriendo moco. Tranquilas. Qué bueno que le está escurriendo. Hay que limpiarlo, lo está sacando y el pero del moco en los niños es que tienen un mal manejo de ese moco. Nosotros si tenemos moco nos sonamos y nos curamos rápido. Los niños no es que tengan un mal sistema inmune o que porque estén nuevos sean débiles, al contrario, es nuevecito, funciona perfecto, pero se tiene que ir haciendo de su stock de anticuerpos contra tal y tal y tal y tal bicho que no ha estado en contacto. Entonces, el saber que los mocos van a ser normales y el saber que, desgraciadamente, de aquí a que aprende a sonarse con la regularidad que debe, los mocos van a ocasionar tos. Y la tos es así que nos agobia. Entonces, será importante que si yo veo que mi hijo, que está en esta etapa mocosa, está con el moco ahí escurriendo, yo le ayude a limpiarlo. Y de ahí que yo creo que ya me he vuelto famosa entre mis pacientes con que siempre les digo, pues aseos nasales.
El llevar un papel higiénico a la nariz, apachurrársela y quitarle el moco que le escurre no es suficiente. Todo el moco que cada vez que respiró, como me hiciste ahorita la maniobra, se la llevan a la nariz, se tallan la nariz y jalan hacia la parte de atrás entre la nariz y la garganta, pues ese moco no desaparece, ¿no? Tienen que sacarlo. Hay que sacarlo y hay que sacarlo de ahí atrás. Entonces, tengo oportunidad de conocer unos magníficos otorrinolaringólogos, sobre todo a unos con subespecialidad pediátrica, y lo primero que te dicen es un buen aseo nasal con una buena aspiración y estás del otro lado. Hay una como bombilla, ¿no? Que incluso cuando son bebés te ayuda como a extraerles la mucosidad. Como tú dices, la bombita que le llamamos perilla nos sirve cuando son súper bebés y cuando el moco no es muy abundante. Cuando ya son un poquito más grandes, y por un poquito más grandes hablo de 3 meses, y el moco es muy abundante porque hay catarros que nos hacen una feria de mocos, el limpiar la nariz con una jeringuita y solución salina y después aspirar con un aspirador nasal, que son estos que tienen un mecanismo de un popote con el que tú aspiras y que todo el mundo dice, ay, me va a tragar el moco. Pues no, tienen un mecanismo ahí de atrapado de moco. Okay. Se vuelve mucho más eficiente que solo poner un poquito de spray o que solo limpiar un poco la nariz. Y sé que esta parte es la parte escalofriante porque es que no le gusta, es que llora. Y yo, con mi primer hijo, y también lo comparto con mis pacientes, la verdad es que sabía que existía esta técnica y yo decía, ¿están locos si creen que yo le voy a dar un disparo con una jeringa en la nariz de mi hijo? Por supuesto que no. Y ya que había intentado 1000 tratamientos, textual, 1000, me di cuenta que esto después de todo no está tan mal, vamos a intentarlo. Y fue la primera noche de muchas que por fin descansó. Entonces de pronto, no, yo creo que no le voy a poder hacer eso a mi criaturita, no lo quiero torturar. Bueno, pues tú decides si lo saca por la nariz o si lo vomita por la noche tosiendo. Wow, y son, pues no, pequeños detalles que nos están compartiendo, doctora, que realmente van a cambiar muchísimo la calidad del niño durante la enfermedad y para que rápidamente se sane, y lo más importante, concientizarnos de no estar retransmitiendo y de no estar contaminando, porque incluso me imagino como virus que puede hasta volver a regresar al mismo niño, ¿no? Al que lo trajo al inicio a la guardería o a la escuela. Entiendo con esto que de alguna forma, por su proceso natural de crecimiento, los niños son más sensibles y más vulnerables a las infecciones de vías respiratorias que un adulto. Sí es más sensible porque todavía no tiene este stock de anticuerpos. Entonces, de alguna forma nosotros en nuestra infancia nos enfermamos un montón de veces de gripa y ahorita no es tan fácil que nos contagien. Aunque no es muy fácil que un adulto me contagie, pero ¿qué tal mi hijo? ¿Y qué característica tienen? Todo el mundo dice, ay, es que los bichos que tienen los niños son los peores. No, son los mismos de todo mundo, pero los niños no se tapan la boca y esparcen muy, muy fácil el microorganismo. Ok, entonces es empezar desde que se pueda a concientizarlos también a ellos de cúbrete la boca, limpia bien la nariz y tira y desecha adecuadamente el papel, o no te embarres o no te limpies con el suéter, ¿no? Que es otra típica. Lávate las manos porque al rato se rascan el ojo, que también te da comezón en la gripa, y al rato traen infectado el ojo. Nosotras ayudar a ventilar las habitaciones, que entre solecito para matar lo que más se pueda con rayos ultravioleta, que se ventile la habitación, limpiar superficies, y yo creo que con estas medidas logramos que estemos pasándonos de uno a otro los microorganismos. La gripa como tal, entendiendo que también lleva un proceso como natural y que realmente, que yo sepa, no hay medicamento que la cure como tal. Tiene que vivir el proceso. ¿Qué cuidados especiales, aparte de lo que nos explica, doctora, puede tener la mamá, el papá con el niño o con el bebé? Pues hay en específico algunos que sí tienen tratamiento, por ejemplo, influenza. Okay. Pero si no es influenza, de nada te sirve el tratamiento, ¿no? El antiviral es específico para el virus influenza. Aquellos que se sobreinfectaron y que fueron bacterianas y que, ojo, son el menor porcentaje, sobre todo en menores de 2 años, la posibilidad de tener una infección bacteriana es menos del 20%.
Muchas veces es que ya tiene verde moco, ya está súper amarillo. La posibilidad de que se haya sobreinfectado por una bacteria es bien poquita, porque en su tejido respiratorio no tiene un sitio donde se peguen las bacterias, ¿no? Ok. Entonces, esta parte del tratamiento, sobre todo te decía de soporte, hidratación, ya nos la